Le saludamos al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que nos está atendiendo. Larreta, ¿cómo le va? Lo saluda acá Nacho Otero, con Nico Uñaski y Marcelo Bonelli. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con... Es muy obvia, ¿no? ¿Está roto todo con el gobierno nacional? No, de mi parte no. Podemos tener una diferencia en este tema de la educación, pero yo siempre voy a buscar el diálogo. Yo dije desde el primer día que para cuidar la salud de todos los argentinos, de la gente que vive en la ciudad, tenemos que trabajar en forma coordinada. Tenemos que dialogar, tenemos que consensuar. Lo hice así desde el primer día y lo voy a seguir haciendo. Dialogar no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en todo. Y si hay un tema que tengamos una mirada diferente, como en el tema de la apertura de las clases presenciales, eso de ninguna manera va a cambiar mi convicción de que tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar en forma coordinada. De hecho, cuando fue el miércoles pasado, el presidente anunció estas medidas. 2 días después yo estaba reunido con él, buscando alternativas, viendo si podíamos ponernos de acuerdo. Y lo voy a seguir haciendo siempre, porque no tengo ninguna duda que es lo mejor para todos los argentinos. Entonces se va a seguir obviamente con la postura de las clases presenciales. ¿Qué pasa si el juez federal ahora, alguien que se presentó el gobierno, no con Carlos Zanini, falla a favor del gobierno nacional? ¿La gente los porteños tienen que mandar a sus hijos al colegio o no? No, hoy con la decisión de la justicia que tomó anoche, los chicos estuvieron hoy en las clases a la mañana, en clases presenciales, y van a seguir así. En términos nacionales, quien tiene la causa es la Corte Suprema de Justicia. Pero con la situación actual, mañana los chicos tienen que ir a clase. Como fueron hoy, tuvieron la gran mayoría de las escuelas abiertas, mucha alegría de poder continuar yendo a clases presenciales. La mayoría de las familias coinciden con esta necesidad. No solamente es importante para los chicos, para su educación, sino para los padres, para que puedan salir a trabajar. Especialmente las madres, que en la mayoría de los hogares son quienes cuidan de los chicos, los que ayudaron durante el año pasado a la escolaridad virtual. Para las madres es muy importante que los chicos estén en la escuela. Por eso mismo nuestra insistencia, por eso nuestra posición desde el primer día fue de tener que recuperar la presencialidad. Lo dijimos a mitad del año pasado. Yo me comprometí en noviembre que el 17 de febrero empezaban las clases presenciales y cumplimos, empezaron, o sea, antes del calendario tradicional. ¿Por qué? Porque cada día cuenta, cada día en la educación vale, y así lo vamos a defender. Sí, Larreta, ahora en el gobierno están diciendo que este fallo es un fallo que va contra la institucionalidad, que no puede haber un fallo a nivel de la ciudad que invalide un decreto de necesidad y urgencia. Es un fallo de una Cámara de Apelaciones de la ciudad, de la justicia de la ciudad, que es donde está la responsabilidad de la educación en la Argentina, está puesto a nivel provincial. La ciudad en este sentido, por ser capital, tiene nivel de provincia. Entonces es razonable que la justicia de la ciudad, insisto, una Cámara además de apelaciones, fue la que dijo que la ciudad tenía que seguir dando clases presenciales, coincidiendo con la prioridad que nosotros le ponemos. Bueno, el gobierno insiste con esta cuestión, ¿no?, de ir a la justicia federal. Por eso yo le hacía la pregunta de qué podría pasar si sale ese fallo. Ahora, ¿usted le adelantó al presidente en la reunión esa que tuvieron que además de ir a la corte, iría a la justicia porteña? Perdón, la presentación en la justicia porteña no fue hecha por el gobierno. Es cierto, le hizo una ONG. El gobierno de la ciudad en sus la hizo un grupo de padres, de docentes, una asociación civil. No es el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad, cuando tiene diferencias con el gobierno nacional, plantea esas diferencias ante la Corte Suprema, que es lo que nosotros hicimos, y la Corte Suprema entiendo que hoy le corrió traslado, o sea, avanzó en el tratamiento de la causa. El fiscal general dijo que la ciudad tiene atribuciones para poder ir a la Corte Suprema directamente, con lo cual estamos siguiendo exactamente los pasos que dice la Constitución. En esto tenemos que ser muy rigurosos en el cumplimiento de la Constitución. Cuando la ciudad tiene un reclamo, va a la Corte Suprema, y eso fue lo que hicimos. Más aún, es lo que dije que iba a hacer y lo cumplimos. También somos coherentes con la palabra que damos. Larreta, respecto a lo que tiene que ver con, bueno, un poco las críticas que ha recibido por parte del gobierno de la Nación. Hoy el presidente en el Museo del Bicentenario dijo que ellos tomaban
decisiones de política sanitaria avalada por los datos y escuchando a los científicos y no escuchando a los políticos ni mirando encuestas? Todas las decisiones que tomamos en la ciudad son basadas en la evidencia. Ya las presenté públicamente en la conferencia de prensa. ¿Qué fue lo que dije? Que tenemos datos de que las escuelas no son un ámbito de mayor contagio que el resto de la ciudad. Tenemos 750.000 personas, entre padres, docentes, directivos, alumnos, yendo a las escuelas. Hubo menos del 1% de contagios. Para ser más precisos, 0,89% de contagios. Y de esos contagiados, cuando uno va a sus contactos estrechos, hubo 0,012. O sea, bajísimo nivel de contagio. Eso muestra que la escuela no es un lugar de contagio. Esos son los datos, esa es la evidencia. Primer dato. Segundo dato, el presidente y el gobierno nacional están preocupados, con toda razón, con la movilidad que se genera alrededor de la escuela. Una preocupación que compartimos nosotros también, tenemos la misma mirada. Mostramos los datos, sacados de la SUBE, que son datos nacionales. Al día de hoy, la cantidad de gente que viaja en transporte público es la misma que viajaba antes del comienzo de clases. ¿Qué significa esto? Que las clases no trajeron más movilidad en el transporte público. Y más aún, la mayoría viaja en colectivo y se amplió un 20% la cantidad de unidades de colectivos en la calle, con lo cual hay más espacio todavía. Con esos datos es que nosotros tomamos la decisión de mantener la escolaridad presencial, porque no genera más contagios que el resto de la ciudad y porque no generó más movilidad en el transporte público. Ahora, nosotros compartimos la preocupación que nos trasladó el presidente, trabajamos para mejorar todo lo que es el entorno de la escuela, porque él estaba preocupado por la llegada a la escuela, pusimos gente del gobierno en todas las escuelas de la ciudad esta mañana para que se garantice el distanciamiento, mantuvimos los horarios rotativos o separados para la entrada a la escuela, para que no lleguen todos los chicos al mismo tiempo. Ampliamos el sistema sub y baje, que es un mecanismo para que los padres que van en auto particular dejen al chico sin tener que bajar. Todo eso lo hicimos atendiendo la preocupación que nos trasladó el gobierno nacional. Todo eso para poder defender que los chicos puedan seguir en forma presencial en las escuelas, que para nosotros es prioridad. Todos los expertos del mundo señalan la necesidad de la educación presencial. O sea, los efectos del año pasado, de no haber podido ir a las clases, de haberlo mantenido en forma virtual, fueron terribles. Aumentó la deserción, aumentaron los chicos que no alcanzaron los conocimientos básicos de sus niveles. Es gravísimo lo que pasó, gravísimo. Ahora, por eso no podemos perder ni un solo día. Por eso no... Sí, Marcelo. No, le quería preguntar porque el presidente, calculo que o por lo menos trascendió y se lo dijo también, o lo dialogaron en la reunión del viernes, pero después él lo hizo público. Según el gobierno nacional, el 30% del incremento que ha tenido esta segunda ola de COVID se debe o está vinculado al tema de los colegios. ¿Eso es entonces, por los datos que usted maneja, un error o mentira del presidente? No, yo no dije mentira. Nosotros tenemos los datos de contagio, son contundentes. Hubo de 755.000 personas, para ser más exactos, hubo menos de 7.000 contagios, 0,89. Es menor o igual, un poquito menor que el promedio de la ciudad. Esos son los datos, son públicos. O sea, la escuela no genera mayor contagio. Y son datos que además se comprueban, se corroboran en muchas otras ciudades del mundo. Entonces, con esa evidencia es que nosotros, dada la preocupación, porque compartimos con el presidente también la preocupación que tiene por la situación sanitaria, obviamente que estamos preocupados, pero una cosa no quita la otra. El hecho de que estemos muy preocupados, que tomemos las medidas, que aceleremos la vacunación, que en la ciudad se testea muchísimo más, se triplicaron la cantidad de testeos, todo el programa Detectar, el aumento de camas de terapia, todo eso para atender la situación sanitaria que es preocupante. Pero no se soluciona cerrando las escuelas, que no es un lugar donde se genere contagio. Y si cerramos las escuelas tenemos un efecto muy grave sobre los chicos, como lo vimos el año pasado. Hoy el gobernador de la provincia... provincia... Por eso, ahora, estamos dispuestos a seguir... El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que el virus arranca en la ciudad y después se propaga en la ciudad de Buenos Aires. En el mismo sentido fue un poco lo que acompañó al presidente de la Nación en el acto que compartieron de manera virtual. Pero, bueno, se vuelve a decir esto. ¿Esto es cierto? O sea, ¿cuáles son los datos que tienen ustedes? A ver, el virus en todo el mundo tiene más, propagación en los lugares de alta densidad, en las grandes ciudades donde la gente de alta densidad vive más junta. Ahora, eso no quiere decir que no llegue también a muchas otras ciudades que por ahí no tienen tanta densidad como la ciudad de Buenos Aires. En todas las capitales del mundo es donde primero aparece.
¿Por qué? Porque es donde la gente vive más junta. Es la densidad que vemos acá en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, que es muy parecido en ese sentido. Entonces eso pasa en todos lados. No debiera sorprendernos, lo mismo que pasó en la primera ola también, el año pasado. Pero después tenés focos de contagio en muchas otras ciudades, provincias, sobre todo en las más grandes, que es lo natural, es como pasa siempre. Ahora, ¿por qué cree que entonces el presidente tomó esta decisión, ¿no?, de suspender las clases, además de en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires? A ver, claramente en esto tenemos una mirada distinta con el presidente, lo conversamos el otro día, lo conversamos en muy buenos términos. Esta vocación que yo expreso siempre de dialogar no significa que tengamos que pensar igual en todo. Él tendrá sus razones, tendrá sus fundamentos, yo expliqué los míos. No solo se los expliqué a él, sino que los hice públicos. Todos estos datos que les estoy dando los di públicamente en la conferencia de prensa del otro día, donde expliqué cada uno de los fundamentos. Pero cuando de por usted qué le puso nosotros estos creemos que hay datos, que mantener las escuelas abiertas. ¿cuáles eran los argumentos que le dio él? Bueno, él tenía su visión, tiene una visión diferente, preocupado por la situación sanitaria de la misma manera que nosotros estamos muy preocupados. Coincidimos en eso. Ahora, nosotros, como le digo, tenemos los datos que muestran que la escuela no es un lugar de mayor contagio que en el resto de la ciudad. O sea, no es un lugar que genere más contagios. En todo caso, mantiene el mismo nivel que en toda la ciudad. Por eso, y dada la importancia que tiene la educación, es que insistimos en esto. Para nosotros, lo último que hay que cerrar son las escuelas. Ahora, lo dijimos. Larreta Todo esto, sí. esta decisión, la tomamos con la situación sanitaria que tenemos hoy. Si la situación sanitaria se agrava, tenemos previsto distintos escenarios de cómo manejarnos ante cada situación diferente epidemiológica, si se agravase. Con los datos que tenemos hoy, que no solamente, porque a veces uno simplifica hablando de los contagios, son los contagios, son el nivel de positividad de los testeos, es el uso de las camas de terapia, es la edad promedio de la gente que se contagia, porque eso te va a determinar la gravedad también, el ritmo de vacunación, es una serie de datos que tomamos para tomar decisiones. Con esos datos que tenemos hoy, nosotros estamos convencidos de la importancia de mantener las escuelas abiertas. ¿Qué expectativa tienen Larreta con respecto a el fallo, la decisión de la Corte Suprema de Justicia? ¿Ustedes piensan que la Corte los va a avalar? Bueno, uno cuando se presenta a la justicia es porque entiende que tiene el derecho, por supuesto. Nosotros entendemos que el derecho de la ciudad, que la ciudad tiene derecho por la autonomía que tenemos de decidir la organización y el funcionamiento del sistema educativo. Es una atribución que tiene la ciudad, dada la autonomía que tiene Buenos Aires, ¿no? Llamada Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso es lo que nosotros estamos convencidos, por eso nos presentamos en la justicia. ¿Vio cuando a veces se han conocido los últimos meses casos en el interior de la República Argentina en donde de repente un juez declara inconstitucional, por ejemplo, la ley de interrupción del embarazo? Algunos y una parte de la biblioteca dice que eso fue lo que sucedió con el fallo de la Cámara porteña respecto a una ley de alcance nacional, porque el estatus de autonomía de la ciudad de Buenos Aires le da un estatus similar a una provincia, no a un estado-nación. Eso es lo que dice una parte de la biblioteca. Sí, nosotros entendemos que es diferente el caso. Digo, lo dijo Gil Domínguez, abogado constitucionalista, hoy a la mañana, por citar a alguien, ¿no? Sí, ¿con quién? Sí, con quien podemos estar de acuerdo o no, nuestros abogados, dado que de lo que se trata es de la educación en la ciudad, y dado que la educación es atribución del gobierno de la ciudad, es que nuestros abogados entienden que un fallo de la justicia de la ciudad aplica por la materia, porque estamos hablando de la educación. Y la educación, según nuestra Constitución, es atribución del gobierno de la ciudad. Es responsabilidad del gobierno de la ciudad. Por eso mismo que un fallo en la Cámara de la Ciudad aplica a una responsabilidad de la ciudad. Pero también para eso está la Corte Suprema, justamente quien dirime las discusiones, las diferencias es la Corte Suprema. Nosotros siempre vamos a cumplir la Constitución. Cuando surgió la decisión del gobierno, apelamos, dije yo, nos vamos a presentar en la Corte Suprema, lo hicimos en menos de 24 horas, cumplimos lo que dijimos. Eso es defender las instituciones. Esa es la manera, según mi entender, de cumplir con las normas, yendo a la Corte Suprema, que es donde la ciudad tiene que apelar. Hoy también el presidente dijo que la ciudad estaba anteúltima entre los distritos en vacunación a los docentes y que se habían vacunado alrededor del 14%. ¿Esto es así? Pero quien fija las prioridades
para definir a quién hay que vacunar es el gobierno nacional. Y nosotros seguimos a rajatabla esas prioridades, sin ninguna alteración, sin ningún privilegio para nadie. ¿Qué dicen esas prioridades? Primero, el sistema de salud. Nosotros ya a esta altura vacunamos más del 90% de todos los trabajadores de salud. Segundo, los mayores de 60, donde nosotros empezamos de mayor a menor. Hoy, de todos los que se registraron mayores de 80, ya vacunamos al 99%. Seguimos con los mayores de 70. De los mayores de 70, hoy tenemos vacunados de los que se registraron para vacunarse, arriba del 70%, y para el fin de la semana vamos a completar a todos. Y mañana mismo, Fernán Quiroz va a anunciar la apertura del registro para mayores de 65. O sea, nosotros vacunamos según nos dijo el gobierno nacional y todavía no tenemos, con las vacunas que nos da Nación, completo mayor de 60. Bueno, entonces usted me preguntará, ¿por qué si siguieron ese orden tan claro hay docentes menores de 60 vacunados? Porque hubo una partida de las llamadas vacunas chinas de Sinopharm, claro, que cuando llegaron al país no estaban aprobadas para mayores de 60. Por eso se aplicaron a docentes. Pero si no, deberíamos seguir exactamente lo que dice el gobierno nacional. Con lo cual mi respuesta es, nosotros seguimos el orden de prioridad que fijó Nación, que además está bien, es un orden que tiene toda la lógica. Por eso lo seguimos a rajatabla. Y ya le digo, mañana Quiroz va a anunciar la apertura del registro para mayores de 65, que sé que hay mucha gente esperando para anotarse. Larreta, y con respecto entonces a el tema sanitario, ¿no?, que en definitiva es lo que está en el trasfondo de esto, el tema de cama de terapia intensiva, ¿cómo está en la ciudad de Buenos Aires? Porque hay diversas estadísticas, informaciones que da el gobierno nacional, la información oficial. ¿Está en una situación de estrés absoluto? ¿Es algo manejable? No, vamos a dividir. Nosotros administramos en la ciudad del sector público. Estamos en una situación de preocupación sin ninguna duda. Debemos estar hoy superando no tengo el dato de hoy todavía, me llega más o menos a las 8 de la noche, pero debemos estar llegando al 60%, por ahí un poquito más al día de hoy, de camas de terapia, y estamos ampliándolas, estamos sumando más camas. Ayer estuve en el sábado a la mañana estuve en el Rivadavia viendo nuevas camas de terapias que estamos poniendo en el pabellón Cobos, que es el que da a Pacheco de Melo, ahí atrás. Estamos volviendo a abrir el pabellón Koch acá en el Muñiz, que también tiene una amplia cantidad de camas. Estamos volviendo a sumar camas de terapia, sumando terapistas. Eso en el sector público, que es lo que nosotros administramos directamente. Después en el sector privado es bastante desigual. Depende del sanatorio, depende de la clínica. Que estamos preocupados, no tenga duda, estamos hablando todos los días con los representantes del sector privado. Hicimos un plan con ellos para reprogramar cirugías que no son las más urgentes, para poder destinar la mayor cantidad de camas al COVID. O sea que estamos en una situación de preocupación, por supuesto, eso no hay ninguna duda de eso, y trabajando todos los días para tratar de luchar contra este virus. No solamente poniendo más camas, el testeo es esencial. Triplicamos la capacidad de testeo en la ciudad de Buenos Aires. Abrimos centros nuevos. Hoy estuve visitando, es bueno para que me ayuden a comunicarlo, en Parque Chacabuco, bien en el medio de la ciudad, en el medio hacia el sur, digamos, tenemos un centro de testeo que está funcionando perfecto. Mañana voy a ir a visitar el de la Rural, tenemos los testeos en varios de los clubes de fútbol, en San Lorenzo, en River, en Boca, en Racing también, de Villa del Parque. O sea, estamos poniendo centros de testeo porque esa es la manera de cortar la cadena de contagios, es testeando, identificando a los contagiados y aislándolos. Para eso también volvimos a abrir hoteles de aislamiento. O sea, estamos haciendo todo el esfuerzo que podemos hacer para contener este virus, que es una situación muy difícil para todos. ¿Por qué es que de repente uno se encuentra con afirmaciones tan contrarias y tan diferentes una de la otra por parte de la Ciudad de Buenos Aires, que dice que es a la inversa de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires dice que hay gente de la Ciudad de Buenos Aires que se va a atender a los centros de la provincia de Buenos Aires. Y en la Ciudad de Buenos Aires se dice que hay gente de la provincia de Buenos Aires que viene a atenderse a los centros de la ciudad. ¿Cómo es que no hay un punto de encuentro de estas dos afirmaciones? A ver, yo no opino ni califico las afirmaciones de la provincia. Yo doy los datos de la ciudad. Históricamente, no es de ahora, no es del COVID, no es de este año. Históricamente, la ciudad de Buenos Aires, ustedes lo saben, atiende muchísima gente del conurbano en su sistema de salud pública. Muchísima gente. Y en eso es un orgullo para nosotros que se vengan a atender acá y siempre los recibimos con los brazos abiertos. En términos de internación, ese número es más o menos el 30%. Nosotros dijimos que para el COVID íbamos a mantener ese promedio histórico.
Al día de hoy, un 30% de las camas de terapia intensiva están ocupadas por gente que vive en la provincia, donde yo le puedo dar los datos hospital por hospital, si tienen alguna duda. Pero de vuelta, no es de hoy. Históricamente siempre fue así. En los testeos, hoy el 45% de los testeos que hacen son de gente que vive en la provincia de Buenos Aires. Y en el caso nuestro, estamos orgullosos que vengan. Está bien que vengan. No hacemos de esto una discusión política, no le cerramos la puerta a nadie. Que vengan. Si necesitan atenderse la salud se la damos a todos. Entonces no hay una discusión política en esto ni nada. Cualquier dato de esto yo se los doy, hospital por hospital, cada centro de testeo cómo se distribuye, pero los datos son esos. ¿Usted piensa que, porque digamos, hay desde el fin de semana de todos funcionarios de altísimo nivel, el presidente, el gobernador de la provincia, bueno, ministros, hay un ataque hacia su persona, que esto tiene que ver con que usted en las encuestas está bien, que el ataque, o sea, que se ha politizado todo esto? A ver, no sé cuál será el motivo, lo que sí sé es que yo estoy trabajando para acelerar la vacunación, para testear cada vez más, para mejorar las camas, para mejorar la atención. No voy a entrar en ninguna de esas discusiones políticas con nadie. No lo hice desde el primer día de la pandemia, no lo voy a hacer ahora, independientemente de la motivación que tengan. Yo trabajo y le garantizo que muchas horas para poder cuidar lo mejor posible a la gente desde el gobierno de la ciudad. Y lo voy a seguir haciendo. Hoy pusimos todo el esfuerzo para poder continuar con las clases presenciales. En esas cosas son las que yo pongo toda mi energía. No en discusiones políticas de las cuales no me engancho, ni lo voy a hacer. Pero más allá de que conteste o no se enganche en la discusión política, hay un hecho que es que, por ejemplo, respecto al año pasado, con menos casos, por suerte, en la Argentina había un consenso, o por lo menos había anuncios que se consensuaban entre usted, el presidente Kicillof, y además antes había reuniones virtuales con el resto de los gobernadores. ¿Qué pasó ahora? ¿O qué siente usted, por lo menos, para, si no quiere calificar la actitud de los demás, para que cuando hay picos de contagios como no hubo el año pasado, de golpe se judicialice la cuestión de las aulas, lo que califica usted como se lo está calificando, vuelva a toda una discusión que no existía el año pasado? A ver, la semana anterior, hubo anuncios en los cuales hubo mucho diálogo previo, se reunieron los jefes de gabinete, yo me iba a reunir con el presidente de la Nación justamente para discutirlos, pero él cayó contagiado de COVID, con lo cual lo hicimos virtualmente. Se reúne y discute el ministro de Salud Quirós con Carla Bisotti todo el tiempo. O sea, nuestra vocación de consenso no cambió nada. Sí sucedió que hubo un anuncio del presidente que no nos avisaron, nos enteramos por los medios, ahí hubo una decisión del gobierno de cortar un poco esa forma de trabajo. Pero al otro día, 2 días después de que el presidente lo anuncia, yo estaba reunido de vuelta con él. Nos apareció la foto de la reunión en todos lados. Estuvimos una hora y media, un poquito más discutiendo. En algunas cosas nos pusimos de acuerdo y en otras no. En el tema en particular de las clases, ahí tenemos una mirada diferente, pero no porque en un tema tengamos una mirada diferente vamos a dejar de trabajar consensuadamente y coordinadamente. Por lo menos esa es nuestra actitud. Cuenten conmigo siempre para intentar coordinar. Repito, dialogar no significa ponerse de acuerdo en todo. Y en este tema tenemos una mirada diferente. Para nosotros la educación presencial es de altísima prioridad y no genera, ya di los datos varias veces, más riesgo de contagio que el resto de la ciudad. Por eso nuestra posición. Pero repito, en el resto de los temas estamos para seguir dialogando, qué es lo que tenemos que hacer. Si mañana tiene que haber una... doy ejemplos concretos. Anoche nos llegaron las vacunas, la partida esta de vacunas de AstraZeneca que correspondía, nos dieron nuestra parte, lo acordó Fernán Quirós con Carla Bisotti y seguimos hablando. Y todo lo que tengamos que coordinar de acá en adelante lo vamos a seguir haciendo. Por lo menos esa es la actitud que tenemos de la ciudad. Larreta, sabemos que ya se tiene que ir, le agradecemos muchísimo. Simplemente antes de irse, ¿cuántos contagios dijo que había habido en las escuelas? En las escuelas hubo 755.000 personas que concurren a las escuelas, todos, padres, docentes, chicos, auxiliares, todos, y hubo menos de 7.000 contagios, datos de la semana pasada, puede aumentar un poquito, menos del 1%, 0,89% de los contagios, que es igual o menor que el promedio de contagios que tenemos en toda la ciudad. Por eso insistimos que la escuela no es un lugar que genere porque me quedó adicionales. revoleando el número 7.000 y digo, pero a mí me parecen muchas personas. Pero usted lo está comparando con la cifra total entonces.
Obviamente, siempre los contagios son se toman como porcentaje de la población. Digo, el dato es así, no es mayor la proporción de contagios dentro de las escuelas que la que hay en el resto de la ciudad. Okay. Eso significa que las escuelas no generan mayor nivel de contagio. Yo no dije que había contagio cero, dije que Perfecto. no es mayor que lo que hay en el promedio de la ciudad. ¿Sí? Muchísimas gracias, Gracias. Larreta, por su ¿Quedó tiempo, claro? por Sí, esta entrevista. no genera... No, Bueno. no, sí, pero bueno, me había Gracias quedado a ustedes, revolcando, por eso la aclaración, creo que valía la pena. Gracias por la oportunidad y ya les digo, yo estoy para seguir trabajando en equipo, coordinando. Eso es lo que estoy seguro que es lo mejor para cuidar la salud. No solo la salud, tenemos que cuidar la salud, tenemos que cuidar la educación, tenemos que cuidar el trabajo, tenemos que cuidar el bienestar integral de las personas. Esa es nuestra responsabilidad y esa es mi convicción. Gracias, Larreta. Gracias. De nada. Hasta luego.